Efectivamente. En el caso de la papera, acá tenemos la imagen. Es una glándula salival que está acá, en esta parte de la carita, que genera saliva y que se inflama por un virus. Es la característica más habitual. Ahora, ese virus también está contenido en la vacuna trivírica, al año, a los 5 años. ¿Cuál es el detalle? La efectividad de la vacuna contra la papera es un poco menos que la efectividad contra el sarampión. Es más débil. Entonces, no es 95%, de 80 y tanto. Yo le contaba la otra vez que en el colegio de mi hija había un brote de papera, no solo en las niñitas, sino también en las profesoras. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Este efecto de que el adulto en edad media, relativamente joven, tiene mala protección, en el caso de las paperas golpea más fuerte. Porque la vacuna es menos eficiente. Esto, incluso la vacuna tiene un nombre de Jerry Lin, por la hija del médico que desarrolló la vacuna, que le puso el nombre de la hija donde obtuvo el virus para desarrollar la vacuna. O sea, doctor, que si de adulto nos da papera, es brava. Es brava. Es más brava que de niño. Pero perdón, ¿es un mito que queda infértil una persona con...? Sí, es muy buena pregunta. Sí. Porque no solo se puede inflamar las glándulas salivales, sino que se pueden inflamar las joyas de la familia. Es decir, las joyas de la familia, los testículos. Los mismísimos kiwis. Los mismísimos kiwis se pueden inflamar. Joya de la familia. La persona tener orquitis. Y las damas tener inflamación de los ovarios. Eso puede ocurrir por la papera. O sea, y se puede producir esterilidad. Por eso es peligroso que ocurra cuando uno es mayor de edad. Efectivamente, en las personas mayores de edad tiende a presentar un cuadro clínico más grave. ¿Te das cuenta? Esa es una de las preocupaciones. Pero no solo eso, también puede dar encefalitis, o sea, enfermedad neurológica. También puede dar afección del oído con sordera. También puede afectar a la embarazada. O sea, esto de que una enfermedad que teníamos prácticamente erradicada empiece a aparecer de nuevo, no es gratis, chiquillos. No es menor. Doctor, y al decir usted que es viral, entiendo yo que solamente hay que dejar que pase, que la enfermedad transcurra, no sé, me imagino con reposo, algo para el dolor, pero así como antibióticos, no corre a capo. Efectivamente. No hay un remedio que se pueda... Efectivamente, los virus son unos bichitos tremendamente chicos que son en el fondo puras compuestos químicos, cadenas de ácidos nucleicos que se meten al cuerpo y se reproducen dentro del cuerpo. No son capaces de vivir fuera del cuerpo. Doctor, ¿a uno le puede dar papera una sola vez en la vida? La verdad es que esto confiere, cuando uno la contrae, una inmunidad que debería ser para toda la vida. Hay casos en que se ha descrito que ha aparecido un segundo caso, pero eso no es lo habitual. Tenemos un Twitter de nuestra amiga Ceci Gutiérrez que nos escribe y nos cuenta lo siguiente. Ceci dice, a mí me dio paperas hace un mes y me contagié en el gimnasio. En una semana éramos 7 adultos enfermos. Tal como dice usted respecto al sarampión, ¿también es de alto contagio la papera? Sí, acá la papera es contagiosa y ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, gimnasio, 7 adultos. Entonces, tienes adultos que probablemente estos adultos que están en el gimnasio son adultos de edad media, gente que está en este rango. La Ceci está en el rango. La Ceci es muy 81. ¿Cachai? 80. Entonces, están en este rango de edad. Llega uno que tose, estornuda. Toca las máquinas. Toca las máquinas, reparte los bichitos, los demás lo agarran y adivinen, la inmunidad que tienen más o menos nomás. De regular para mala. Entonces tienen un contacto directo con el bicho y se enferman. De ahí ha venido todo un debate a nivel internacional. Fíjate que esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Canadá, y ha llegado a plantearse si, por ejemplo, debería revacunarse a la gente en este grupo etario. Hasta el momento lo que se ha dicho es que no, pero si hay un brote en un
por ejemplo, en un regimiento, hay un brote en un grupo de estudiantes, ahí se vacuna el grupo. Doctor, no es por ser majadera, ni querer, seguir preguntando lo mismo, pero es que me quedó la duda antes. ¿Ya? Porque ve que mi amiga tiene su hija con papera. Entonces, como es viral, no hay un remedio específico. ¿Cuáles son las precauciones que tiene que tener hoy día una mamá enferma o con su hijo enfermo? Quedarse en la casa, tomar líquido, dejar que la enfermedad pase, aislar la pieza, separarla de los hermanos, no mandarla al colegio. Por favor, si nos pudiera decir cuáles son las medidas que hay que tomar con un hijo enfermo en la casa. Que los pueden destruir. Los virus son muy chiquititos y se meten adentro de la célula. Entonces, como adentro de la célula de la misma persona tú le metes un medicamento para destruir, es súper complicado. Tenemos pocos medicamentos para destruir esos virus. La verdad es que nuestra gran herramienta han sido las vacunas. Y en la medida que hemos tenido buena vacunación en el mundo, hemos prácticamente erradicado. Claro, pero eso es preventivo para la persona que ya lo tiene. ¿Qué tiene que hacer? La persona que ya lo tiene, el tratamiento es sintomático. Descanso, ¿no es cierto? Que no salga a repartir bichos por ahí, que no salga a repartir papera, que descanse. Ya puede haber contagiado antes de que aparecieran los síntomas, pero tiene que tener licencia, reposo, líquidos abundantes, bastante líquido, comer sano, antipiréticos para controlar la fiebre y el dolor, y reposo. Y en caso de haber más hermanos, ¿es mejor aislar al enfermo o mejor que se contagien cuando son niños? Mira, la verdad es que la vacuna es suficientemente eficiente y debería proteger. Funcionar bien. Debería funcionar bien. Y como además adquirir la papera por el virus salvaje no está exento del riesgo que desarrolle estas otras complicaciones, incluyendo encefalitis y todo, esta medida que hacían nuestros padres, si bien te otorga más inmunidad a largo plazo, también tiene el riesgo de que puedas hacer una forma más severa. O sea, hay que estar observando ahí constantemente el enfermo. Oiga, doctor, sí, recordemos que el propio Ministerio de Salud ha dicho que se triplicaron los casos en lo que va del año en relación en torno a la papera. Es el mayor brote de los últimos 23 años. De ahí entonces surge esta preocupación, que si bien es cierto estamos vacunados, debemos estar tranquilos, pero viene bien recordar entonces las medidas para prevenir. Respecto a la fotografía que está ahí en la pantalla. Mira, Germán, claro, además le sumamos, a ese brote que existe en Colina 1 y Colina 2, hay 20 gendarmes y 6 reos que están con paperas, y lo que piden los funcionarios de gendarmería es que se les vacune. Lo que habla entonces que esto está generalizado en distintos ambientes. En el colegio de la hija de la Juli, en la cárcel de Colina, bueno, en el gimnasio de nuestra amiga Cecilia. Sí. ¿La papera da en ambos lados o en uno? No, mira, la glándula normal es como esta. Te das cuenta, y acá se ve en un lado que se ve la cara normal. La glándula inflamada se pone rojita, dolorosa, sensible, hinchada, edematosa. Duele tragar. Duele, te das cuenta, y incluso cuando secreta saliva en la boca te duele. Esto, la oreja se ve como para el lado, así con la papera. ¿Aumenta casi el doble? ¿En cualquier lado? Claro, crece de tamaño, y esto habitualmente da en uno de los lados. Hay casos en que ni siquiera se ve. Que puede ser cualquiera de los dos lados. Fiebre, pero lo más frecuente es que dé en uno de los lados, por lo menos con más síntomas, más llamativos, pero puede ser bilateral. Oiga, doctor, pero si finalmente vemos que hay distintos focos de este brote, entonces quiere decir que la vacuna no nos ha protegido tanto, si se ha triplicado este año. O sea, algo pasa de que la vacuna no está funcionando. Mire, tenemos un Twitter a raíz de esta misma pregunta que dije yo. A ver. Fabiola Arellano dice: mi hijo está realizando su servicio militar en una ciudad del norte. Ya hay alrededor de 40 soldados contagiados de papera. O sea, ¿se fija lo que yo le digo? En distintos focos. Entonces, ¿qué pasa con la vacuna? ¿No está respondiendo? No, mira, ahí en este caso, fíjate, 40 soldados y están en un regimiento. ¿Qué ocurre con eso? Los soldados duermen en barracas militares donde duerme uno al lado de otro. La posibilidad de contagio es alta. La posibilidad de contagio es alta. Pero si están vacunados. No, ¿Pero por qué no están vacunados si esta no es tampoco del plan nacional?
El Plan Nacional incorpora la vacuna al año y a los 5 años, pero no protege esta situación. Esta situación a nivel internacional, ¿qué es lo que dicen los expertos? Cuando tú tienes una situación, a todo este grupo hay que revacunarlo. Lo que decían de los gendarmes de la cárcel Colina 1, ¿sí? A todos hay que vacunarlo. A los reos, que serán reos, pero también son personas, hay que vacunarlo. A los gendarmes. Acá, si hay un brote en un regimiento, hay que vacunar a la gente del regimiento, porque la vacuna de la papera después de la segunda dosis te da una protección como del 88%. Mejor un poco. Pero no el total. No es 100%. Claro. Y si van pasando los años, va disminuyendo un poco. Entonces, si tú tienes que en este grupo de soldados que veíamos hay un 70% que tienen inmunidad y un 30% que no, esos 30 se van a enfermar. Claro, ya. ¿Por qué no vacunarlos a todos? ¿Me entiendes? Esa es la medida que se hace. Claro. No vacunar a todos los que nacieron entre el 71 y el 81 porque probablemente sea un exceso, pero donde aparece un brote así, se localiza, se identifica, va el grupo de epidemiología de la Seremi y ese grupo tendría que vacunarse. Eso es lo técnicamente recomendado. No es que la vacuna no sirva, pero hay que reforzarla. Claro, yo les decía que se han incrementado en 3 veces los casos este año y me hacen entrega de la información del Ministerio de Salud que hace algún tiempo, algunas semanas, entregó justamente un informe. Habitualmente existían 900 casos al año. ¿Ya? En lo que va de este 2018... se triplicó esa cifra, llegando a 2.700, solo en el primer trimestre. Ahora, ¿a quiénes está afectando este brote de paperas? Principalmente a personas entre los 20 y los 30 años, quienes sienten fiebre alta, inflamación de las glándulas parótidas, dolor en las articulaciones y dificultad también al tragar. Hay una cifra bastante grande que afecta a la región de los lagos. Cerca de 1.000 personas han sido notificadas con esta enfermedad. Y desde la clínica alemana, aquí en Santiago, por ejemplo, indican que los grupos que han llegado a consultar por esta enfermedad corresponden a personas en edad universitaria o adultos jóvenes, 20, 30, 35 Eso no coincide con la población que se estaba llamando del 71 al 81, sería del 81 al 91, entonces se ampliaría un poco el rango de la efectividad de la vacuna, sería del 71 hasta como el 91, 92, que la vacuna no sería 100% efectiva, porque si la mayor cantidad de personas tiene 25, 30 años. Efectivamente, en adultos jóvenes uno tiene problemas. Recuerdan que yo les decía que con esta vacuna en particular, de las 3 de la trivírica, la de papera, te da una cobertura del 88% después de la segunda dosis, y esto empieza a disminuir. La persona que ya tienen 20 años, 25 años, tienen una disminución de su inmunidad. Y si tú los colocas en estrecho contacto con personas contagiadas y contagiantes, tienen la posibilidad de hacer la enfermedad. Doctor, perdón, ¿y qué me dice del lugar donde se ha detectado la gran mayoría? ¿Un tercio de los casos de la región de los lagos? Efectivamente, en la zona de los lagos hubo un brote. Entonces, cuando ocurren brotes, aumentan la cantidad, ¿no es cierto?, de gente que puede transmitir. No pareciera, hasta donde sabemos, ser un problema de que haya habido una ineficiencia en la cadena de vacunación que puede ocurrir. Con esa partida de vacuna. Claro, que para asegurar que la vacuna sea efectiva hay toda una cadena de cómo se lleva la vacuna, la cadena de frío, etcétera. Suponemos que todo eso fue bien hecho, porque en general está bien establecido en el país. Pero si se acumulan casos, tú tienes que se puede contagiar la gente. E incluso, fíjate que a nivel internacional se recomienda que el personal sanitario, por ejemplo, en mi caso, que va a atender gente enferma, deberían revacunarse. Los militares deberían revacunarse. Cárceles deberían revacunarse. Donde viven como más aglutinados. Hogares universitarios, donde hay gente joven, todos juntos, podrían revacunarse si hay riesgo epidemiológico. Por ejemplo, en la zona del sur. Ahora,
Ahora, en este tiempo de frío, de lluvia, muchas veces uno puede confundir el resfrío con la papera, porque además se contagia por segregación nasal o por saliva, en definitiva. Y son como por el estornudo, por el toser. Entonces, además estamos proclives a estar más encerrados y expuestos a este tipo de ambiente. Estamos todos más juntitos en este tiempo porque no andamos al aire libre, hace más frío, te das cuenta. Y la persona cuando estornude, cuando tose, salen pequeñas gotitas que uno no lo ve, pero que quedan flotando en el aire y uno las puede respirar. O se depositan en una mesa y uno toca la mesa y después le queda en la mano. O en la baranda de la escalera, en cualquier parte también puede ser, doctor. Es que además de todas las enfermedades respiratorias, este año tenemos que agregar el sarampión, la escarlatina y además la papera. Nos llega una pregunta a nuestro WhatsApp del programa que dice así, querido doc. Nos preguntan efectivamente si cuando ya te dio papera una vez, ¿es posible que te vuelva a dar de nuevo de grande? Quizás más suave, pero que te vuelva a dar. Hay casos descritos en que personas que han tenido papera desarrollan otro cuadro. Es poco frecuente, pero hay casos descritos. O que tienen en un lado y después aparece al otro lado. Eso está descrito, no es que no pueda ser 100% no. Eso, si me dio en un solo lado, después me puede dar al otro lado. Sí, eso no es lo más frecuente, pero puede ocurrir, está descrito, hay casos que ha ocurrido eso. ¿Usted aconsejaría que en la región de los lagos, por ejemplo, las personas al ir a un hospital o a los centros públicos, el supermercado, vaya con mascarilla? ¿Lo aconsejaría para ello? No. La situación no es tan crítica como eso. Pero sí, ahí hay que hacer un trabajo de epidemiología. Esto es muy bonito porque es casi, y usted me va a entender, es como ser un detective de la salud. La historia de la medicina, de las epidemias, los contagios, es casi como ser un detective de la salud. Hay que ir a identificar dónde está el grupo de casos, hacer un plano, un mapa, quiénes son los que contagiaron, qué tenían en común, dónde compartían, localizar el foco e ir a actuar sobre el foco. No masivo, porque te desperdicia recursos que al final no dan efecto. Es hacer un trabajo detectivesco de la salud. Vean, tenemos cosas en común los médicos con los detectives. Doctor, una pregunta que yo haría como mamá, si le diagnosticaran a mi hija o a mi hijo la papera, ¿qué porcentaje de enfermos se les agrava este cuadro? Por ejemplo, lo que hablaba el inspector de infertilidad o lo que usted hablaba del problema de la cabeza. ¿Es un alto porcentaje de pacientes? No, por fortuna esto es bajo. O sea, hablamos de porcentaje. En el caso, por ejemplo, del sarampión, esto es 1 en 1000 que se complica grave, ¿no es cierto? Y que muere 1 en 2000, pero hay casos de muerte. En el caso de la papera, se presenta, ¿no es cierto? Cuando se presenta en adultos, ojo, en adultos hay más tasa de complicaciones. Y se describe que hasta un 12% o algo así pueden hacer orquitis y pueden hacer encefalitis o inflamación de los ovarios. Ahí pasa a ser un poco más delicado. Doctor, pero hay una cosa que yo no entiendo, porque por ejemplo en el caso de la influenza, ya uno se va vacunando, pero el bicho va mutando. Efectivamente. ¿Por qué en el caso de la papera, el sarampión, de la varicela, no van mutando? Es siempre el mismo. Entonces, ¿por qué algunos virus y algunos bichitos mutan y otros no? La estructura, si tú ves, son como hélices así de moléculas. Son unas cosas súper sencillas que se meten al interior de la célula y son incapaces de reproducirse por ellos mismos. Yo no diría cómo una cosa tan chica y con tan pocas armas es capaz de hacer tanto daño. Pero se mete en tu célula y eres tú el que lo reproduce. La estructura del virus de la influenza, y que uno de los peores dolores de cabeza que tenemos en medicina, es tal que tiene una posibilidad de cambiar sus cadenas muy fácil. Y muta, y vuelve a mutar, y vuelve a mutar. A diferencia de estos. A diferencia de esto. Y ahí el dolor de cabeza, que cada nuevo año
aparece un virus nuevo y hay que desarrollar una vacuna nueva. Y el gran temor en el mundo, están todos los científicos a la expectativa, que la forma de gripe aviar que causa una gran mortalidad entre las aves, se muere la gran mayoría de las aves que se contagian, sea capaz de mutar y transformarse en una epidemia entre humanos con alta tasa de mortalidad. Por eso en todo el mundo, todos los científicos, sin crear ningún tipo de alarma, ustedes verán así todos muy discretitos, pero andan todos investigados y preocupados de este tema para que no vaya a ocurrir una pandemia como la gripe española que mató a mucha gente. Este caso no es tan así.